Curso bíblico de la Institución Ambassador, Pasadena, California, creado y editado por la Iglesia de Dios Universal bajo el liderazgo del Sr. Herbert W. Armstrong, de los años 1980 a 1984. Lección número 1. ¿Por qué estudiar la Biblia en la era espacial? ¿Por qué necesitaríamos estudiar la Biblia? ¿Está la Biblia actualizada en la era del espacio? ¿Qué es exactamente la Biblia y cómo deberíamos estudiarla para realmente entenderla? Esta lección le dará las respuestas desde su Biblia. ¿En qué culminará la era espacial? ¿Cuál es el significado de los fantásticos avances en la ciencia y la tecnología y hacia dónde se está dirigiendo la humanidad? La primera lección de este curso hace clara la asombrosa verdad. ¿Qué somos? Se nos colocó sobre la tierra con algún propósito. Si así es, ¿cuál es ese propósito? ¿Por qué hay tantas vidas vacías, descontentas, infelices? ¿Cómo puede la vida volverse feliz, abundante, exitosa, próspera y rebosante de interés? ¿Cuál es la verdadera causa de las guerras y del camino a la paz mundial? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Existe realmente un camino hacia la vida eterna? Son estas preguntas importantes. Uno podría preguntar, ¿pudiera alguna otra cosa ser más importante? Si usted necesitara saber las respuestas a estas preguntas básicas de la vida, ¿a dónde acudiría? Deténgase y piense. Un creador con la suprema inteligencia, la sabiduría y el amor para pensar minuciosamente, planear, diseñar y hacer realidad toda la creación, esta tierra y toda vida sobre ella, ha dejado a los seres humanos en ignorancia de su propósito. El propósito de su existencia aquí y las leyes que les traerían la paz, felicidad, gozo y todo lo bueno que los hombres han estado luchando por alcanzar desde el principio. Dios omnipotente hizo accesible la completa e importante verdad a la humanidad. Él encomendó su tesoro de conocimiento básico por escrito. Reveló ese conocimiento en la Santa Biblia, el mismo fundamento de conocimiento, su libro de instrucción para la humanidad. Sin embargo, nadie jamás ha encontrado respuestas tan claramente escritas allí. La Biblia simplemente es la revelación divina del conocimiento básico necesario que el hombre no es capaz de descubrir por sí mismo ni por cualesquiera otros medios. Dios dotó al hombre de poderes y capacidades para descubrir y usar las leyes de la ciencia, pero ningún instrumento ni ningún medio científico puede jamás decirle si existe vida después de la muerte, el propósito de estar vivo, a dónde usted se encamina o el camino a una vida feliz, abundante y pacífica aquí y ahora. Nuestros científicos y nuestros líderes y estadistas han fallado completamente en darnos estas respuestas o en conducirnos hacia la universalmente deseada paz con felicidad y vida abundante. La Biblia nos revela todo esto y más. En este estudio llegaremos realmente a ver que Dios es amor. Primera de Juan 4, versículos 8 y 16. No un Dios implacable y duro. Ese Dios quiere que cada uno de nosotros seamos felices y disfrutemos una vida plenamente interesante en cada segundo. Y llegaremos a encontrar, una vez empecemos a entender la Biblia, el estudio más fascinante, el más interesante, así como el más provechoso y fructífero de nuestras vidas. La Biblia es únicamente el libro que ha predicho con siglos por anticipado las caóticas condiciones de nuestro mundo. Es el único libro que explica el significado de las confusas condiciones mundiales, que abre ante nosotros entender por anticipado el maravilloso, pacífico y feliz mundo de mañana. Es el libro que predice el surgimiento y caída de naciones específicas y gobiernos,
que revela el destino del mundo. Ningún libro inspirado humanamente podría haber revelado estos pasmosos eventos. Tales profecías deben haber sido inspiradas divinamente. Aquí tenemos el libro que, a despecho de las equivocadas interpretaciones humanas, ha cambiado más vidas que todos los otros libros combinados. Y sin embargo, es el libro que casi nadie conoce. La Biblia es el libro más malinterpretado en la historia, el más retorcido, distorsionado, falseado, envilecido y mentido. ¿Por qué? La respuesta se encuentra en 2 de Timoteo 3, versículos 16 al 17. El apóstol Pablo fue inspirado por Dios a escribir: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, las escrituras son provechosas para el propósito de probarnos y corregirnos. ¿Cuántas personas conoce usted que están bien dispuestas a ser corregidas cuando están en un error, para ser reprobados por las cosas equivocadas que hacen? La gente simplemente no gusta de ser reprobada y corregida. Ellos aman la alabanza, la adulación, pero la reprobación y corrección odian con convicción. ¿Ve usted ahora por qué es tan difícil para la gente entender la Biblia y estar de acuerdo en lo que ella dice? La Biblia es el gran espejo espiritual de Dios, que nos muestra cada desperfecto en nuestros pensamientos, revela cada punto oscuro en nuestros caracteres, nos dibuja como realmente somos, cómo Dios nos ve, cómo nos gusta pensar que somos o cómo nos gusta tener a otras personas observándonos. Porque la palabra de Dios, leemos en Hebreos 4:12, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por otro lado, abre y expone nuestros más entrañables pensamientos. Cuando nuestro Padre Celestial nos habla a través de las Santas Escrituras y nos reprueba, regaña o corrige, usualmente no nos gusta admitir nuestros errores, nuestras faltas ni nuestros equivocados caminos. De esta manera los hombres comenzaron hace siglos a interpretar la Biblia. Como resultado, la palabra de Dios ha llegado a ser retorcida, forzada, pervertida, con casi cada falso y disimulado significado imaginable leído en ella. En lugar de enseñar y exponer el significado puro, simple e intencionado, ahora tenemos cientos de interpretaciones humanas de la Biblia. En lugar de reconocer la verdad, los hombres buscan justificar sus propios caminos al pervertir la sagrada y santa palabra de Dios. Leemos en Salmo 111, versículos 7 al 8 y 10. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. El rey David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. La generación de hoy es como la de los días de Jesús, de la cual él dijo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Después de revelar varias profecías al profeta Daniel, Dios le ordenó: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Daniel 12:4. Ya estamos en la época crítica del fin de esta era. Dios afirmó que ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel 12, versículo 10. ¿Dónde comenzar este estudio? Un punto de partida natural y apropiado para el estudio de la Biblia sería el principio de la misma. Pero otro punto de partida natural que hemos adoptado consiste en comenzar con la época actual en que vivimos.
Esta era de trastorno cuando el mundo entero parece haber estallado en caos y violencia. La Biblia será más clara si vemos cómo llegaron a surgir las condiciones en que vivimos ahora y qué nos depara el futuro. ¿Qué es el fin del mundo? Se le preguntó a Jesús alguna vez respecto al fin del siglo y la señal que indicaría su regreso. Entre comillas, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Mateo 24 del 1 al 3. Comentario. La palabra traducida como mundo aquí en Mateo es aion, que significa era. No se refiere al planeta físico que habitamos. Por lo tanto, la Revised Standard Version traduce la expresión fin del mundo de la Biblia King James como al cierre de la era. Jesús fue entonces cuestionado acerca del fin de una era en la historia del hombre, más que la total destrucción del globo terrestre que llamamos Tierra. Según la Biblia, ¿por cuánto tiempo existiría la Tierra? Entre comillas, generación va y generación viene, mas la Tierra siempre permanece. Eclesiastés 1, versículo 4. Un tiempo de gran tribulación. Profetizó Jesucristo que vendría un tiempo de gran tribulación inmediatamente antes de su regreso. Entre comillas, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 21. ¿Qué declaró Jesús que ocurriría si se permitiese que continuaran esos días de tribulación? Entre comillas, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, versículo 22. Comentario. La traducción Moffat de la Biblia traduce este versículo más claramente. Ni un alma quedaría con vida. Definitivamente, este versículo entonces no se refiere a la salvación espiritual, sino a la salvación de la destrucción física de la muerte prematura. ¿Profetizó Jesucristo que solo los habitantes de Jerusalén serían amenazados por la destrucción total? ¿O afirmó claramente que nadie se libraría de la amenaza de aniquilación? Dice el mismo versículo: nadie sería salvo. ¿Quién intervendrá en los acontecimientos humanos para acortar este tiempo de tribulación y así prevenir la aniquilación de toda la humanidad? Entre comillas, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Marcos 13, versículo 20. Comentario. Tal como fue planeado originalmente, Jesucristo intervendrá en el momento mismo en que la humanidad se encuentre a punto de destruirse a sí misma. Mediante su intervención directa, acortará aquellos días de gobierno del hombre sobre el hombre que de otra manera conduce a la destrucción de toda vida sobre la tierra. Tiempo sin igual.
¿Alguna vez ha habido un tiempo problemático tal como el que ocurrirá justo antes del regreso de Cristo? Entre comillas, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 21. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Marcos 13, 19. Fueron algunos de los profetas del Antiguo Testamento inspirados a prever este mismo tiempo de peligro mundial. Entre comillas, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías 30, versículo 7. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12, versículo 1. Comentario. Puesto que cada una de las anteriores 3 profecías revelan que el futuro período de crisis será sin igual, ellas solamente pueden estar refiriéndose a un gran período crucial de conflicto mundial. ¿Cómo describió el profeta Joel en lenguaje simbólico los horripilantes hechos que tendrán lugar al fin de esta era? Entre comillas, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Eterno, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá el fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Joel 2, versículos del 1 al 5. Comentario. La profecía inspirada de Dios de Joel representa exactamente el mismo tiempo de trastorno profetizado por Cristo, Jeremías y Daniel. Esta profecía se refiere a eventos inmediatos de esta era que pronto ocurrirán, porque únicamente en esta era de armas nucleares, biológicas y químicas, tal magnitud destructiva ha sido posible. ¿Podrían los símbolos vistos por el profeta Juan indicar el empleo de armas modernas? Entre comillas, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres,
por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Apocalipsis 9, versículos 2 al 10 y 16 al 19. Comentario. Juan describió lo que él vio en una visión de eventos del tiempo del fin que Dios milagrosamente le había revelado a él. Era un espectáculo aterrador y misterioso. Las criaturas que él vio eran obviamente simbólicas de armas que Dios sabía que el hombre sería capaz de inventar en el tiempo del fin. Consideremos por un momento el tiempo cuando hace más de 4.300 años Dios intervino en los acontecimientos humanos para postergar lo que vemos hoy que amenaza al mundo. Hablaban los seres humanos un solo idioma, entre comillas. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Génesis 11, versículo 1. ¿Qué decidieron hacer? Entre comillas. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, versículo 4. Hicieron esto con el propósito de mantenerse unidos. ¿Qué hizo Dios para frustrar sus planes y por qué? Entre comillas. Y descendió el Eterno para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Eterno desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Eterno el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y dijo el Eterno, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Génesis 11, versículo 5, 7 al 9 y versículo 6. Comentario. El versículo 6 indica claramente que Dios confundió el idioma y dispersó al pueblo en Babel con el fin de restringir el genio inventivo mal orientado del hombre. Cuando los seres humanos llegan a hablar los idiomas de unos a otros libremente y a compartir conocimiento tecnológico y científico como lo están haciendo hoy, entonces virtualmente cada cosa que la mente del hombre puede concebir será posible para él alcanzar, aún para explorar el espacio exterior de la Tierra y para inventar armas capaces de destruir toda vida. Al confundir el idioma y dispersar a la gente de Babel, Dios bloqueó al hombre hace tanto tiempo de lograr lo que ha hecho hoy. No estaba todavía en el plan de Dios permitir al hombre avanzar tan lejos y tan pronto. ¿Podría algo ser más claro? Puede usted ver que estamos viviendo en el tiempo del que Jesús habló en Mateo 24, el tiempo cuando los hombres tendrían a su disposición el poder de borrar toda vida de esta tierra. La causa de la guerra. Dios promete que intervendrá en los asuntos del mundo para bloquear la aniquilación de la humanidad y para traernos paz mundial. Y con el fin de asegurar continua paz, Él también bloqueará futuras guerras al cambiar aquello que causa la guerra. Demuestra la Biblia claramente que la guerra es el resultado de obrar de acuerdo con las lujurias desenfrenadas en el interior del hombre. Comillas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Santiago 4, versículos 1 a 2. La desenfrenada naturaleza humana, con su orgullo, vanidad
celos, lujuria y codicia es claramente la causa de la guerra. ¿Tiende el conocimiento a aumentar el orgullo? Entre comillas, En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Primera de Corintios 8:1. Puesto que vivimos en una era de acelerados conocimientos científicos que hacen posible para pocos hombres poseer inmenso poder, provocará la desenfrenada lujuria de los hombres en los últimos días llegar a ser mejores y mejores o peores y peores. Entre comillas, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda de Timoteo 3, versículos del 1 al 4 y 13. ¿Cuál será el resultado final de las decisiones y acciones que parecen correctos a los grandes líderes y a la gente en general? Entre comillas, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, versículo 12. ¿Qué engaña al hombre en creer que las acciones que terminan en muerte producirán paz? Entre comillas, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17, versículo 9. Comentario. Recuerda que en las Escrituras el corazón es con frecuencia referido proverbialmente como el centro o sede de los pensamientos y emociones. ¿Pueden entonces los gobernantes ser engañados por sus propias lujurias por creer que sus obras viles son rectas y buenas para el mundo? Los gobiernos de este mundo prometen paz, pero solamente nos han traído más guerras y han conducido a la humanidad al borde del exterminio actualmente. ¿Conocen los gobernantes igualmente el camino a la paz? Entre comillas, y no conocieron camino de paz. Romanos 3, 17. ¿Qué inspiró Dios a Isaías a escribir acerca de la comprensión real del hombre acerca del camino de la paz? Entre comillas, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Isaías 59, versículo 8. ¿Qué pasará con los planes humanos por la paz? Entre comillas, he aquí que sus embajadores darán voces afuera. Los mensajeros de paz llorarán amargamente. Las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes. Ha anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres. Se enlutó, enfermó la tierra. El Líbano se avergonzó y fue cortado. Sarón se ha vuelto como desierto, y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Isaías 33, del 7 al 9. Cuando los embajadores de paz lloren amargamente, cuando la tierra quede desierta, ¿intervendrá Dios? Entre comillas, y ahora me levantaré, dice el Eterno. Ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Isaías 33, versículo 10. Comentario. A lo largo de la Biblia, la guerra se representa como el resultado de la lujuria o la codicia. La codicia es característica básica de la naturaleza humana, pero ¿pueden los jefes de gobierno de este mundo cambiar la naturaleza humana? Por supuesto que no. Casi 6,000 años de historia humana han probado que el hombre por su propia cuenta es totalmente incapaz de efectuar este cambio. A lo largo de la historia, las negociaciones por la paz siempre han sido acompañadas y apoyadas por los más vigorosos preparativos para la guerra. La historia actualmente no es diferente. ¿Puede cualquier gobierno humano, por lo tanto, detener permanentemente la guerra? Obviamente que no. Cuando usted lo observa de esa manera, las respuestas llegan a ser claras.
Solamente Dios puede detener permanentemente toda guerra, porque solamente Dios tiene el poder de cambiar la naturaleza humana. Pero exactamente cómo Dios creará y mantendrá la paz mundial una vez Jesucristo regrese. La solución duradera y real a los problemas de paz mundial han sido ya planeados hace mucho tiempo y el plan completo es revelado en su Biblia. Gobierno mundial que produce paz. ¿Suele Dios intervenir en los acontecimientos mundiales sin revelarlo antes a sus profetas? Entre comillas, porque no hará nada al Eterno el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3, versículo 7. Reveló Dios hace miles de años a su profeta Isaías un tiempo cuando él establecería su gobierno aquí en la tierra. Entre comillas, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Isaías 2 del 1 al 3. ¿Será este un literal reino de gobierno mundial? Entre comillas, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 2, 44. Entre comillas, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Selah. Salmo 67, versículo 4. ¿Habrá guerra entonces como hay hoy entre las naciones? Entre comillas, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Isaías 2, versículo 4. Se le enseñará a la gente el camino a la paz y a la productividad. Mismo versículo. Comentario. El mismo ser que creó al hombre está preparándose para establecer el gobierno de Dios en la tierra y enseñar al hombre el camino a la paz, que dirige su genio inventivo completamente por los canales pacíficos. Predijo también Miqueas el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Entre comillas, acontecerá en lo postrero de los tiempos que el monte de la casa del Eterno será establecido por cabecera de los montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Eterno y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Eterno de los ejércitos lo ha hablado. Miqueas 4, versículos 1 al 4. Comentario. Un poderoso gobierno de alcance mundial de hecho se acerca, que resolverá todos los problemas globales brillante y justamente para todos los pueblos. Un gobierno regido no por hombres carnales, sino por el todopoderoso creador viviente del universo. Nótese quién Isaías profetizó que gobernaría sobre la tierra. Entre comillas,
Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Y le hará entender diligente en el temor del Eterno. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Isaías 11, versículos 1 al 4. ¿Es David el tronco o hijo de Isaí? Entre comillas, quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hechos 13, versículo 22. Luego es la vara o retoño claramente Jesucristo. Versículo 23. De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Es el renuevo que brota de las raíces de Isaí, también referido a Jesucristo. Entre comillas, y aquí que vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Eterno, justicia nuestra. Jeremías 23, versículos 5 al 6. Comentario. La profecía en Isaías 11 predijo con siglos de antelación que un día Jesucristo regiría la tierra. Antes de que Jesús naciera como ser humano, le dijo un ángel a María, su madre, que su destino era asumir el control de un trono actual y gobernar sobre esta tierra. Comillas, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1, versículos 32 a 33. Fue inspirado Daniel a prever el tiempo cuando los santos, cristianos nacidos de espíritu, recibirán la soberanía sobre la tierra con Cristo. Comillas, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel 7, versículos 18, 21 a 22 y 27. ¿Qué es el verdadero evangelio? Fue Jesús enviado a esta tierra hace casi 2000 años para proclamar las palabras del Padre. Comillas, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 12, versículo 49, capítulo 14, versículo 24. ¿Qué mensaje incluía? Comillas, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Marcos 1, versículo 14. Comillas, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9, 35. Dijo Cristo que uno debe creer ese evangelio. Comillas,
diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 1, versículo 15, capítulo 16, versículos 15 al 16. Comentario. La palabra evangelio significa buenas noticias o noticias de júbilo. Jesús iba por doquier predicando las buenas noticias del venidero reino de Dios. El evangelio de Jesucristo es simplemente el mismo evangelio que él predicó. El evangelio de Jesús no es primordialmente un mensaje acerca de sí mismo personalmente o acerca de recibir a Jesús. No es primordialmente un mensaje acerca de eventos en su vida ni de su carismático papel de salvador del mundo, aunque ciertamente incluye mucho de todo eso. El mensaje que Jesús predicó es las buenas noticias que Dios restaurará la paz en la tierra por medio del establecimiento de su divino reino sobre todas las naciones. Cristo, por el poder de Dios, en su segunda venida, asumirá el control de todos los gobiernos humanos y gobernará por la ley de Dios. El Evangelio de Jesús también incluye cómo hemos de recibir el don de la vida eterna y convertirnos en parte del eterno y gobernante reino. Envió Jesús a sus apóstoles y verdaderos ministros a predicar ese mismo evangelio, incluyendo todas sus enseñanzas al mundo. Comillas, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lucas 9, versículos 1 al 2, Mateo 28, 19, 20. Iba a ser predicado su evangelio del venidero reino de Dios en todo el mundo inmediatamente antes del fin y de su segunda venida. Comillas, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Comillas, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Marcos 13:10. ¿Qué evangelio predicó Felipe y Pablo? Comillas, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 8, versículo 12, capítulo 19, versículo 8, 14, versículo 22. Predicó Pablo el mismo evangelio a los gentiles de Éfeso y Roma como a judíos. Comillas, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hechos 20, versículo 25, 28 y versículos 23 y 31. Hubo falsos ministros en el tiempo de Pablo que pretendieron pervertir el evangelio de Cristo. Comillas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Gálatas 1, versículos 6 al 7. ¿Qué maldición pronunció él sobre quien intentara predicar cualquier otro evangelio? Comillas, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, versículos 8 al 9. Comentario. Su Biblia demuestra que solo existe un evangelio verdadero. Oímos muchos evangelios acerca de Cristo actualmente, pero ¿cuántos oye usted predicar el evangelio de Cristo, el evangelio que Él predicó, el evangelio del reino de Dios? El plan de Dios de 7,000 años. Dios ha dedicado un período de 7,000 años para realizar su plan para la humanidad. Y el poco entendido plan de Dios para el hombre empezó hace casi 6,000 años. En los primeros 2 capítulos de Génesis es presentado el diseño. Se trata de la semana de 7 días. ¿Son 1,000 años como un día para Dios y un día como 1,000 años? Comillas. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Segunda de Pedro 3, versículo 8. En Hebreos 4, versículo 11, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El séptimo día se revela como una prefigura del reposo pacífico sobre la tierra que seguirá al regreso de Cristo. Es el tiempo del gobierno de Cristo sobre la tierra que seguirá esta era presente del mal gobierno humano y guerra sin sentido, específicamente llamado 1,000 años. Comillas. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Apocalipsis 20, versículo 4. Comentario. Puesto que un día en el plan maestro de Dios corresponde a 1,000 años, en consecuencia, lógicamente, los 6 días anteriores sumarían 6,000 años para un total de 7,000 años. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús si él restauraría el gobierno de Dios en sus días, ¿cuál fue su respuesta? Comillas. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1, versículos 6 al 7. Comentario. Los apóstoles no entendieron plenamente la estructura del tiempo general del plan de Dios mientras Cristo todavía estaba con ellos y durante muchos años después. Al principio pensaron que el gobierno de Dios se establecería en sus días, pero antes de que murieran entendieron que Cristo regresaría en una fecha mucho más tarde. Pedro dijo, el Señor no retarda su promesa de regresar, sino que es paciente. Segunda de Pedro 3:9. Dios es paciente. Él se ha refrenado de intervenir en los asuntos del mundo durante casi 6,000 años. ¿Por qué? Porque Dios ha destinado a la humanidad 6,000 años en los cuales aprender que los caminos del hombre no producen nada, sino sufrimiento y muerte. Muchas Biblias contienen fechas cronológicas tentativas, demostrando que Adán haya podido ser creado en el año 4004 a.C., y casi otros 2,000 años han pasado desde el nacimiento de Cristo, totalizando alrededor de 6,000 años de civilización humana hasta la fecha. Cuán inspirador y significativo que en nuestra era presente
En el mismo tiempo en que el mundo es amenazado con la extinción de toda vida, 6.000 años han casi transcurrido. Cuán emocionante que Jesús mismo dijo que cuando viéramos todos los eventos que Él predijo llevándose a cabo, Él regresaría, esta vez para rescatar a la humanidad de la aniquilación con el fin de establecer el reino de Dios y traernos la paz duradera. Usted ha visto en su Biblia un breve resumen, un esquema condensado de la solución de Dios a estos problemas mundiales. Usted ha empezado a entender la urgente necesidad del regreso prometido de Cristo. En la lección 2, usted aprenderá más acerca de la intervención espectacular de Jesucristo en los asuntos del mundo, según está revelado en las asombrosas y detalladas profecías de su Biblia.